mano con expertos llenos de patriotismo, hemos analizado las tendencias epidemiológicas que potencialmente enfrenta Colombia en las próximas semanas con relación al coronavirus. Esta madrugada se produjo otro atentado contra un líder social. Se trataba de un campesino integrante de un movimiento comunitario. 2 de sus hijos menores de edad también murieron, y en otras partes del país también se han presentado algunos ataques contra líderes sociales en pleno confinamiento. Una menor de edad indígena perteneciente al resguardo en Vera fue abusada sexualmente el pasado 22 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio Pueblo Rico, Risaralda. Los responsables serían un grupo de soldados pertenecientes al batallón San Mateo, el cual hace parte de la Brigada 8 del Ejército. Estamos hablando de más de 80.000 millones de pesos desviados en supuestas ayudas en esta crisis por el COVID-19. Una interceptación al fallecido ganadero José Guillermo El Ñañe Hernández ha despertado polémica debido a su vinculación con la campaña presidencial del ahora primer mandatario Iván Duque Márquez. Que la impunidad es la otra pandemia que agobia a Colombia. Esta es una medida para la salud y para la vida. Sabemos lo mucho que nos exige a todos, y por eso ha sido una decisión pausada y estructurada de la mano de expertos, y son medidas también para proteger a los más vulnerables. Quedarnos en casa a pesar de no tener garantizadas las condiciones básicas de dignidad humana, sin trabajo, sin subsidio, sin servicio de salud eficaz, sin educación de calidad, sin seguridad alimentaria, sin inversión social, sin salud mental, sin vivienda o tan siquiera una verdadera democracia. Yo creo que están aprovechando un confinamiento producido por una construcción social y política del pánico.
de la circunstancia donde la gente están esperando un enemigo que a veces llega, a veces no llega, pero que ahí está. Y el gobierno lo que ha hecho es declarar de emergencias económicas para hacer lo que por la vía del Congreso le hubiera costado mucho más trabajo, o que hubiera sido imposible. Por ejemplo, están haciendo pasar por los 72 decretos de gobierno de Duque, mediante locuciones costosas, 45 millones de pesos cada una por la televisión todos los días, para justificar lo que están haciendo en materia de una contrarreforma laboral, la contrarreforma económica, cambiando seguridad por derechos y profundizando unas bases para que al final del confinamiento haya más pobres que asustados. Y lo que está realizando es un despido masivo, una deslaboralización del trabajo, eso del trabajo negro, del teletrabajo que llaman ahora, la destrucción de plazas de trabajo, la eliminación de espacios de oficina. Porque no se va a quedar así, mandan a la gente para la casa y se evitan los costos, porque el modelo neoliberal apunta a aplanar los salarios y los sueldos, eliminar los costos operativos. Y es eso, digamos, la generalidad de las medidas de no hay control. Le voy a decir una cosa hoy en día. Hoy en día, si usted tiene, ¿cómo le dijeron ya a usted? Si usted tiene su mujer, sus hijitos, lo que sea, y no hay empleo, no hay nada, o sea, tiene que salir a robar o a hacer alguna cosa. Yo ahora estoy desempleada, yo ahora estoy, sin trabajo. Me encuentro aquí en la casa que, a la voluntad de lo que me traigan aquí cuando me traen una remesa, algo así, porque yo quedé desempleada. Entonces a mí me toca, imagínense, ver por mis nietos, ver por arriendo, ver por servicios, ver por todo, y solo Dios sabe cómo lo hace conmigo. Sí. Pues se ve uno muy mal porque pues el empleo, el trabajo, yo tengo 3 hijos, tengo 5, perdón. Tengo 3 sin empleo en este momento. Pues uno tenía empleo, pero me lo sacaron por el tiempo en el que estamos. No sé si vuelva a trabajar o no, pues no está seguro de nada. Y pues actualmente digo lo que mi esposo lleva a la casa nomás, porque es vigilante, no puede trabajar. Ya vimos que en este país por lo menos el 60% vive del día a día, del rebusque, de la venta callejera, de la reventa de cositas. Entonces pienso que hay gente que realmente está muy afectada, porque si ellos no salen a vender, ellos ¿qué van a comer? Ellos sí necesitan sus ventas diarias. La crisis sanitaria que causó la pandemia del COVID-19 fue importada a Colombia cuando el estado normal de cosas a nivel mundial se mostraba en su punto más crítico. La coyuntura política, económica y social presente en Europa, Asia, América, África y Oceanía prometía ser la crisis sistémica más grande de la última década. El 2019 se caracterizó por el empoderamiento de movimientos sociales y populares que buscaban la reivindicación de sus luchas históricas y la gestión de pliegos locales en varios países.
Colombia no fue ajena a esta primavera de la protesta social. Hay antecedentes inmediatos como los del 2011, 2016 y 2018 con los sectores estudiantil, sindical y popular, que participaron en manifestaciones constantes para reclamar el fin del conflicto histórico entre poderes ciudadanos y poderes estatales. Manifestaciones que estallaron en un paro nacional que marcó algunas diferencias entre las protestas anteriores y las seguidas al 21 de noviembre del 2019. A nivel nacional, las acciones importantes realmente se demoraron mucho. Lo del cierre de aeropuertos ha debido ser casi que de inmediato, ya teniendo ejemplos como Ecuador, como China, como Italia, como España, ya se veía que era algo mucho más serio de lo que estábamos pensando. Entonces yo pienso que el ingreso se ha debido frenar mucho antes. Ese tipo de acciones como mandar un avión expreso al sitio donde está el virus vivo, a recoger gente y traerla para acá, me parece absurdo. Entonces, digamos que la gente no tomó en serio qué tan grave podía ser lo del virus hasta que empezaron a caer muchas personas. Entonces, fue demorado. Cuenta el día que estamos en el ¿Y entonces cómo el pico para ingresar? No llegan al hospital y no hay pues como no decir que no se va a contagiar en el hospital porque uno puede entrar ahí y llegar a la casa y venir otra vez y volver y se puede contagiar fácilmente. Y el gobierno no tomó las medidas que hay que tomar en el principio que entró el primer contagio a Colombia. Y el gobierno no cerró ni aeropuertos, ni terminales, ni nada de eso. Y lo primero que hizo fue seguir como estaba y ahorita mire cómo estamos ya. Eso va contra la vida, va contra el trabajo, va contra la existencia misma. Es que ya la gente está esperando que vamos a regresar a la normalidad de antes y esa normalidad yo mucho me temo que ya no existe. Vamos a ir a hacer una suerte de astronautas en los sitios donde hacíamos la vida. Es decir, hay que prepararse para regresar a la vida, que es la confrontación de esas medidas y de proponer cosas que se aprendieron en la cuarentena. Por ejemplo, que estamos rodeados de objetos inútiles y peligrosos. Mire, yo pienso que allí se necesita, para utilizar un término militar, armarse para regresar a la vida, pero la vida que queremos. No la posible, no es la austeridad del capitalismo que le impone a la gente, no. Es aprender a cambiar hábitos de todo tipo y de mirar esta desigualdad tan aterradora. El 99% de la persona en el planeta contra el 1% que lo tiene todo y le sobra todo. Pues yo pienso que aquí pues se dice por los ciclos de historia que al final de cada pandemia hay una suerte de revoluciones. Pues de todo tipo, ¿no? Democráticas, burguesas, socialistas. Aquí va a haber como una inflexión, un alto en el camino que ojalá termine siendo resuelta en las calles, con peticiones concretas y con la utopía pidiendo lo imposible.
Ya, eso es el realismo de ahora, pienso yo, pedir lo imposible. Porque pienso que quienes veían esas marchas de profesores, de estudiantes, sindicalistas, obreros industriales, los mítines, los paros, pensaban que era una ridiculez y que ellos no tenían una lucha, que no tenía futuro, que estaban derrotados desde antes de empezarla. Pero pienso que todos los sectores de la sociedad que han sido maltratados, excluidos, perseguidos y humillados por el capital, hay que darle una opción política. Pero eso significa que hay que formular propuestas y hay que tener una opción, digamos, de dirección política. Sin eso, lo que se haga por fuera de la política se evapora. Ese es mi temor, ¿no? Al inepto gobierno, teniendo una ventaja de meses entre la aparición del virus, la declaración de pandemia y la introducción del virus al país, no le alcanzó para reformar infraestructura de salud, dotarse de respiradores, capacitar personal médico, incrementar la cantidad de pruebas de detección, asegurar medidas de mitigación de riesgo económico, ecológico y social, y mucho menos le alcanzó para construir una política exterior sólida que ayudara realmente a menguar el efecto de la crisis sobre la mayoría de población. Esta pésima gestión frente a la crisis sanitaria, con un país tan al límite de la precarización, es un genocidio por omisión. Las presiones de poder económicas son fuertes y en gobiernos que se manejan con poder y con plata, pues eso prima antes que la salud del pueblo, ¿no? Uno no puede comer ni camionetas ni balas. En este momento todos los recursos deberían estar destinados a la parte alimentaria y a la parte de salud. Entonces la forma más sencilla de aplanar la curva en este país es no hacer exámenes. Entonces, si no hago exámenes, pues nadie da positivo. Claro. Lo otro gravísimo es que los que sí están haciendo, ya con la gente morada y que ya necesita UCI, es que llega el diagnóstico post-mortem, o sea, cuando ya se murieron. Es muy chistoso cómo se maneja. O sea, muy lento muy lento e inexistente, porque en otros países cuando se hacen X cantidad de pruebas por cada 1000 habitantes, aquí la cantidad es mínima y muy selectiva. Pues aquí prefiere hacérsela a los políticos 2, 3 o 4 veces por semana. Cuando los médicos y los muchachos de las universidades, de la Facultad de Medicina salían a pedir mejores condiciones, más plata para la dotación, laboratorio y todas cosas, la gente burlaba de ellos y no hacía relación de que eso era para ellos también. Entonces ahora que llegan a un hospital entonces todos piden lo que no pidieron y lo que no apoyaron. Y la respuesta del lumpen, del desclasamiento total, esta suerte de bandidaje normalizado que hay en la sociedad colombiana, agrede en los buses y en los cajeros a quienes posiblemente, porque la vida da vueltas, le puede salvar la vida dentro de 2 días a su mamá o a él mismo. Le pegan a los médicos, a las enfermeras. Eso es una cosa del miedo generalizado, que creen que es que el único portador
del virus es el que salva las vidas o tiene la oportunidad de paliar una supervivencia. Ahí está ese ambiente también de que es que la gente se va a salir a pedir seguridad, porque la han asustado tanto, que entonces que pide orden y disciplina social a cambio de libertades. Ese es otro temor, pero eso está por verse, ¿no? La pandemia adaptó las dinámicas de protesta social, inscribiéndole en métodos alejados de la clásica movilización y más cercanos a las herramientas tecnológicas de información y comunicación. Siendo optimistas, se puede concebir que la pandemia ha democratizado de cierto modo la información. A pesar del monopolio de medios informativos, propiedad de la oligarquía, donde Duque y su tecnocracia tratan de aparentar eficacia a diario, cada vez más personas toman la decisión de enterarse de su verdadero contexto actual por canales alternativos a los medios tradicionales. ¿La tarde van a trabajar todavía en el texto? La demostración del ejercicio del poder por la vía del cinismo y de la soberbia. Por ejemplo, estaban en pleno auge de las movilizaciones, ofreció una reforma tributaria que devastaba derechos que han conseguido durante muchas décadas de lucha. Y ahora en medio del susto, entonces se gasta la plata en municiones, en armamento para reprimir multitudes, y se gasta unos dinerales en reconstruir la figura del presidencialismo, que Duque la decrementó. Alguien decía, creo que era Lilia de la Torre, un presidente que todos los argentinos que lo consideran como un hombre honrado, digamos como un buen presidente. Ya que cuando el presidente habla todos los días porque las cosas van muy mal. Entonces se están alistando porque tienen un temor, porque como el arma del miedo es tan poderosa como la del odio. Nada junta más que el odio en los círculos de las élites. Es de precio profundo por la gente de la tierra. Y entonces vamos, el que van a decir que lo que hicimos está mal hecho, entonces ahí está el desmadre. Ahí está el rechazo brutal y grosero a un informe de la ONU que le pide que reformule la capacidad de respuesta proporcional del Estado frente a las agresiones. Entonces acá sacan un elefante a perseguir un ratón y sacan unas tarjetas para los tipos que están pidiendo libros y que están pidiendo mejor educación y que están pidiendo la gratuidad y la obligatoriedad que está en la Constitución. Entonces le sueltan las armas más poderosas y si pueden asesinar a los muchachos lo matan. Ese es el comportamiento de la élite, te vuelvo y te repito, de soberbia y de odio. Eso polariza, eso sí es polarizar. Porque la gente va a pedir derechos y le contestan con una militarización, como si fuera la única forma de presencia del Estado. Duque, como vuelvo y te repito, acabó con una institución muy acendrada en la ideología dominante que habita la gente, la mayoría de la gente en Colombia, que es el presidencialismo. Entonces dije, ¿qué va a hablar el presidente? Eso ya no le sube la presión a nadie. Nadie dice, ve que me voy porque a las 8 va a hablar Duque. De eso no hay en Colombia.
Y entonces van a volver, ya pienso, ya se empiezan a insinuar, a recobrarse los debates fundamentales y de verdad importantes, que eran lo de la ñaña política, lo de las chuzadas a periodistas, eso del perfilamiento, que eso es un eufemismo bogotano, el pendejo, se llama espionaje y seguimiento, sostenimiento. Y el uso del dinero público para controlar periodistas. 3.500 millones de pesos para mejorar la imagen y para hacer unas encuestas donde el presidente repentinamente está en el 62% de popularidad. A mí me parece que es una felonía. Yo no creo, yo pues personalmente no creo. Por lo que uno oye y por lo que uno ve, lo poquito que uno ve porque no sale, es que este gobierno de Duque nunca arrancó. Que lo que se ve es que la presión del mercado y de las corporaciones y de los gremios están imponiendo su agenda. Porque es que los periodistas se ponen al servicio de un gobierno y ya no vuelven a expresar sus propias opiniones sobre el tema, sino que remiten a reproducir el poligrama y el boletín de la salida. Y esa es la verdad incontrovertible. Ya ven, se ponen de su propia cosecha y tienen que agredir a un colega de manera salvaje, lo hacen. Eso es un comportamiento de prepagos, pues. Entonces ahora todos están pensando en que a nivel municipal deben haber unos contratos proporcionalmente, digamos, semejantes al que hizo Duque, los 3.500 millones de pesos para mejorar la imagen del gobierno y del presidente. Entonces están cubriendo son las acciones del gobernante, pero no la obra del gobierno. Y lo más grave es que a ellos no les importa la noticia, ni los receptores de la noticia, los espectadores, ni los lectores, ni los oyentes. Les interesa es que él fue el que dijo esa noticia. Yo soy más importante que la noticia y yo como periodista soy más importante que la gente. Eso pues, digamos que eso es neoliberal, pero eso no ayuda a vivir. Porque es que uno se pone a revisar las revistas semanas viejas que hay en los consultorios de los dentistas que me tocaron estos días. Y todo lo que dijeron ahí tenía una intención a segunda y a tercera banda para un negocio. Y no se compadecían con la realidad. Entonces, pues como nadie tiene memoria para mirar el accionar de los periodistas, entonces al final y al cabo los gobiernos no hacen balance los fines de año, ni los periódicos hacen balance al fin de año, sino que eso es como, se dijera como cuando se produce azúcar, le sacan a la caña las mieles y botan el bagazo. Así es que tratan a la gente, a la sociedad y a todo el mundo. Y muchas veces no tienen, salen baratos, ¿sabes? Porque es que la corrupción los pone a justificar lo injustificable por la mitad de la mitad. Como se decía la otra vez, que salía más barato que un policía de tránsito. Hoy ya no. Pero hablo de los policías. Pero acá hablo de los periodistas, ay. Es que ya no contratan los medios, no le contratan a la persona. Entonces los periodistas se volvieron vendedores de publicidad para las empresas. Y eso no está en el contrato de trabajo, el contrato de trabajo era informal.
Es una bastardización brutal de las cosas. ¿Cómo podemos hacer frente a la pandemia? ¿Cómo hacer que esta lucha no sea una imposible de ganar? ¿Cómo entender esta nueva normalidad, este convivir con el virus? ¿Por qué nuestra economía, que ha podido aguantar por siglos a esa gigante corrupción de la facción en el poder, no puede sostener a las facciones más vulnerables de la sociedad durante una pandemia de unos pocos meses? Las respuestas no se hallan en la absurda idea de salvar la economía mundial a cambio de la vida de sus habitantes. La economía sin humanidad no existe, es algo simple. Lo esencial ahora es salvaguardar la vida por encima de los intereses empresariales, para así asegurar la futura reactivación económica. Algo que no ha entendido el gobierno Duque, un disque gobierno que llama a los ciudadanos a no ser atenidos y solo esperar ayudas, mientras sus ministros crean reformas laborales y tributarias que vacían las arcas públicas con la excusa de un estado de emergencia. Reformas que pretenden gravar con IVA la canasta básica alimentaria y pagar el trabajo por horas laboradas, mientras entregan a la banca privada la mayoría del presupuesto destinado a la respuesta para la pandemia. Reformas que cargan a la gente de responsabilidades que en verdad son deber del Estado y van en contravía de las propuestas mundiales que apuntan a que los que más tengan paguen más impuestos, asegurando una justicia fiscal que ayude a garantizar una financiación apropiada de nuestros sistemas de salud, de producción alimentaria y de vivienda. Para el actual gobierno, a los pobres les sorprendió la pandemia solo por no ahorrar, queriendo ignorar con descaro que el cotidiano de la ciudadanía de a pie en Colombia puede retratarse tristemente en modos de trabajo informal que reproducen la reinante desigualdad social y representan el diario ingreso del cual dependen familias enteras y trabajadores que, al no tener salarios fijos, ni prestaciones, ni derechos laborales, quedan en la intemperie entre el abandono estatal y una sociedad insensible. Estos ingresos diarios, que antes de la pandemia eran reducidos, durante ella son casi inexistentes. Pues a mí me parece bien lo que él está haciendo, ayudando. ¿Le han brindado alguna ayuda? Pues así, la única es como eso de, ¿cómo es que se llama eso? Del IVA. No más. ¿Qué tan difícil ha sido conseguir los insumos de salud y alimentos para usted?
pues difícil, sí, porque uno sale por ahí siempre como con recelo, me da como cosita salir por ahí. Aunque nosotros somos creyentes, pero uno siempre tiene su cuidado. ¿Ha brindado alguna ayuda? Sí, nosotros en vez compartimos, pues nosotros compartimos lo que en veces nos dan así cositas, nosotros compartimos. Pues, yo veo eso como bien, más o menos. No, ¿Pero si le han ayudado? ¿El gobierno le ha ayudado? no, a mí no me ha ayudado el gobierno. Hola. Hola. Pues yo califico lo que hace el presidente fenomenal porque ha dado ejemplo a muchos países. Todos se los roban y todo, y no se ha visto nada, porque yo, por ejemplo, yo vivo de mis meras manos, trabajando independiente, y a mí hasta ahora no me han llegado a decir, tome una libra de arroz, o usted cómo se siente, usted tiene para pagar un recibo, o usted qué está haciendo, cómo hizo para comer, cómo tal cual que la otra, y yo pago arrendo y de todo. A mí me parece mucha sinvergüenzada el llegarle una plata como le ha llegado a los gobiernos y departamentales y nacional y todo, que les ha llegado cantidad de plata y que han hecho con esa plata. O sea que la pandemia fue para un negocio, pero para la política, para ellos, para robar. Esa fue la pandemia, que eso es lo que ocurrió. Yo no le veo otra cosa a eso. Cuando la gente ya visibiliza que hay otros al lado muriéndose de hambre, la crisis no es que se esté dando, sino que se está haciendo más visible para los demás. Entonces estamos viendo que la clase media no puede aguantar un mes sin trabajar porque también empiezan a sufrir de hambre. Es algo complicadísimo. Entonces lo que se ha demostrado es que la gente en este país, a excepción de un porcentaje muy bajo, está obligada a trabajar para subsistir y a corto plazo. No hay para esperar 3, 4 o 5 meses. Nadie. Los ricos. La clase media está reventada con 2 meses. Una crisis abierta de la civilización occidental y del modelo capitalista, del modelo neoliberal y el sistema capitalista. Por no hablar de economía, eso es otro tema. Pero pues me parece que hay que ponerle cuidado mucho a cómo vamos a volver a habitar los espacios urbanos citadinos, los parques, los teatros, si vuelven los conciertos. Y otra cosa fundamental es que el fútbol, que era considerado como el principio de la felicidad, que va a jugar el Barcelona con el Real y entonces es una picada, una botella de trago y esa es la felicidad, jaja. Eso no es Cali América, que eso durante eso se consideró que eso no iba a desaparecer, ni siquiera con la desaparición del capitalismo, y desapareció. ¿Ah? Eso también son cambios culturales, que la gente está habitando la visita a los museos, la visita guiadas a los teatros, a las exposiciones. Están viendo películas que
que van sumando los gustos individuales en cada casa. Es decir, pienso que los temas de cultura y arte están produciendo una suerte de acercamiento para el recentramiento, para pensarse hacia adentro las personas. La corrupción, flagelo casi tradicional de Colombia, nunca entró en cuarentena. Por el contrario, en pandemia hemos evidenciado cómo la estructura corrupta que ha robado y secuestrado históricamente a la ciudadanía y el Estado se viralizó por décadas, quizá más que el coronavirus, haciendo casi impotente al aparato estatal y social. Vemos con repudio a miembros de las fuerzas militares del Estado llevar a cabo desalojos inconstitucionales, reprimir marchas y manifestaciones de protesta, realizar ejecuciones extrajudiciales que hacen pasar por bajas en combate, aceptar que las violaciones sexuales a menores indígenas es algo sistemático entre uniformados del ejército y no cuestión de unas cuantas manzanas podridas. Firmaron contratos militares donde compran tapabocas a precios elevadísimos, concretaron compras para la renovación de armamento mientras media nación sin pandemia no accede a condiciones mínimas de vida y con pandemia son sectores sociales con un riesgo latente de entrar en pobreza extrema. Millones y millones de pesos gastados en guerra cuando se podría combatir al virus con inversiones reales para la innovación e investigación científica, para lograr una salud pública de calidad y para asegurar una renta básica universal. Vemos con impotencia tanto a médicos que protestan para que el sistema de salud les asegure las básicas condiciones de bioseguridad y seguridad salarial, como a funcionarios que manipulan el sistema de salud y su mercantil Ley 100 para maquillar las cifras de pacientes COVID y así asegurarse unos cuantos pesos para su bolsillo. Vemos con incertidumbre la hambruna reflejada en los trapos rojos que ondean en ventanas, puertas y balcones de medio Colombia. Vemos con indignación contenida cómo la corrupción mancha todo, desde la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, las tres dirigidas por fichas burocráticas del gobierno, pasando por presidencia, alcaldías y gobernaciones, consejos y asambleas, congresos y senado, hasta las instituciones deportivas y religiosas. Aquí se legisla para el robo, con el fin de poder pagar los favores políticos que sostienen a la burocracia colombiana. La ley aquí se hace a la medida de sus bolsillos, y en sus bolsillos corruptos está secuestrada nuestra democracia. ¿Cierto? La pandemia fue un rebusque más de dinero para ellos. Eso es lo que pasó. La frase mía es que fue un rebusque más para los políticos, para que llenen más de plata. Porque eso fue lo que ocurrió. Del resto uno no vio colaboración en ningún sentido, de nada, de nada. A toda hora le prohibían a la persona que salir, que taca y que la otra, y uno en la casa sin lo de la comida de los hijos, sin la plata de un arrendo y sin un recibo que le tocaba hacer a uno, salir arriesgándose a que se infectara taca y que la otra le tocaba, porque qué más va a hacer. Generar pánico y sacar las cosas al acomodo de ellos, sacar decretos, que pico y placas, que una cosa y la otra, que no puede salir el fulano de tal cosa y que la otra, que el tapabocas, que por acá, que por allá, que lávese las manos y todo eso. ¿Y qué va a lavar las manos uno si no tiene ni agua en la casa, si no paga el recibo? Pero espera que hayan unas elecciones y ahí sí los vamos a ver corriendo detrás de todo el mundo para decirles hasta miércoles, porque qué más les puede decir a unas personas de las corruptas y todo, que no sino ladrones. Pero como estamos en un país tan corrupto, que si usted tiene un empleo, dicen que tiene que votar para poder que pueda trabajar.
Si por decir algo no hay trabajo y tal, entonces ¿qué hacen los muchachos? ¿Qué pueden hacer? Se ponen que no tienes que robar. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Ahora fuera de eso usted estudia y todo eso, y que llega a una oficina a llevar una hoja de vida tal, que la otra, no, pues que usted ya trabajó, pues que no tiene experiencia, tiene que tener experiencia de 2 años, que es que experiencia de 2 años. Entonces dígame, ¿en dónde estamos y qué estamos haciendo? Entonces, ¿para qué estudian? Si no les dan la oportunidad de siquiera que se realicen en lo que estudiaron, no lo hay. ¿Cómo vería pues coger a un senador o coger a todos los corbatas allá y quitarle el sueldo por 1 o 2 meses? ¿Qué harían? O ponerlos a vivir a ellos un ejemplo con el mínimo. A ver, ¿qué ponen a hacer? A llorar, porque los hijos no pueden comer ni arroz ni un huevo. En cambio ellos sí se dan el lujo de andar en Mercedes-Benz, en una cosa y la otra, y reídos. Para ellos ojalá la pandemia siguiera toda la vida, pues están ganando de sueldo, millonada que ganan. Vale huevo que la pandemia dure por hasta el 2040, el 2050, porque ellos tienen la alacena llena, y tienen la nevera llena, y tienen de todo. Entonces, ¿qué van? Mientras que nosotros sí, los de la clase media, ahorita hablan de economía y quieren que nosotros paguemos el pato. Grave es las ayudas que está comprando el gobierno y algunos políticos para entregar, donde un atún que vale en el D1 2.000 y pico, 3.000 pesos, ellos los compran a 20.000, entonces eso sí lo grave. Ahora qué ridículo me parece a mí, cada año se consulta y se hace la bandola de todo, da pues el caspete y toda la gente hace la vaina de que vamos a subirle al mínimo y le suben 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos y automáticamente sube gasolina, sube la comida, entonces ¿para qué le suben a eso? Mejor que congelen precios y hacen más gracia, y creo que el pueblo viviríamos más tranquilo con eso, que no con una sinvergüenzada de esas, que suben eso ¿para qué? Eso es ridículo, esto es de locos. Esto es de loco, entonces es una ironía. ¿Por qué nunca ven, por decir algo, a fulano de tal un ejemplo? Ese señor tan trabajador, tan buena gente, tan que la otra, entonces lo único que saca pues que es que buena onda, que no es que yo no cuando, pero a ver, pues le dan algo a esa persona, no le dan nada. En cambio ellos se ganan que está el Nobel de Paz, que la no es que yo no cuando, y son miles de millones de pesos que les dan, y salen reídos fuera de esos pensionados, y de ahí se van que es que a embajador de no sé en dónde, Australia, a Estados Unidos, a la PM, cuando no es que lo pasan a senador y siguen ahí robando plata y criticando y jodiendo más y apoyando más al pueblo a robarlo, porque eso es lo que hacen ellos allá. Ellos nunca van por el lado del pueblo, el pueblo nunca le han colaborado, lo tienen de marrano sí para que vote a toda la, para que lo suba a ellos, pero para robar. Y cuando la persona considera su circunstancia, objetivamente se produce una desilusión. Y la pregunta por la vida y el espíritu crítico que traen todas las obras de arte, pienso que algo deben haber hecho, pero eso no está mencionado. Yo pienso que esas son como las dos cosas que me parecen importantes, que han sido dadas en los espacios donde no es la familia patrilineal ni nada de eso. Son 25 o 26 clases de familias que hay en Colombia que están sufriendo la presión del capitalismo por la vía más sinuosa, ¿no? Que es la presión social, la mediatización de cercanías, de sentir que pueden perder el puesto de trabajo, que es lo peor que puede pasar en el planeta en este momento. Yo creo que esto, como hasta ahí estoy pensando. La reforma neoliberal al Estado Social de Derecho ahora nos pasa factura. Una factura de muerte, violencia, negligencia, abandono y hostilidad, evidenciada en el aumento durante la pandemia de homicidios, violencia intrafamiliar, feminicidios y maltrato infantil. Tenemos libertad individual y adquisitiva, pero debemos estar aislados del mundo social donde se desenvuelve nuestra libertad, donde se desarrolla nuestra capacidad adquisitiva, y reemplazar ese rico mundo social
por contactos virtuales que reducen la expresión e interacción de la cultura humana al único dilema de tener o no tener cómo pagar internet, de estar o no estar conectados. Tenemos más y mejores derechos, pero en un país en eterna crisis, cuando estos derechos se vulneran, no tenemos donde quién acudir realmente para llevar nuestros conflictos a reales soluciones. Si protestar es un derecho, ¿por qué el Estado prefiere invertir en las fuerzas represivas de las manifestaciones sociales en lugar de invertir en alternativas reales que respondan a las demandas colectivas? ¿En verdad tenemos derechos o solo los tenemos cuando podemos pagarlos? Tenemos un reconocimiento constitucional explícito de la diversidad étnica y cultural de nuestro país, pero eso no impide que gran parte de la Colombia rural, barrios populares, grupos afrocolombianos, comunidades indígenas, pueblos campesinos, adultos mayores, miembros de movimientos feministas, LGTBI y de madres de víctimas del conflicto armado estén en el completo olvido estatal y en constante lucha con nuestra altísima desigualdad social. Más aún en tiempos de pandemia, pues con un estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe y no hay cómo blindar con eficacia a los derechos ciudadanos. Pero tanto sentimos de primera mano las falencias del Estado y de la sociedad civil que hasta nos acostumbramos a ellas y, en muchas ocasiones, justificamos su ineficacia o excusamos su degradación desde ideales políticos e identidades históricas que no permiten la crítica constructiva de las políticas estatales y de la sociedad como medios necesarios para lograr el cambio real. Nos quedamos entonces en una crítica superficial que encuentra al enemigo, al peligro, en esa parte de la sociedad que no cumple la cuarentena, pues debe salir y conseguir su sustento diario. Señalamos y juzgamos al otro sin darnos cuenta de las condiciones de vida preexistentes para que justo esa parte de la sociedad no pueda cumplir con el eslogan publicitario de numeral quédate en casa y al tiempo poder subsistir. Culpamos entonces a la ciudadanía por no cumplir su deber, pero no culpamos al gobierno por no asegurar los derechos ciudadanos. No vemos mucho porque pues tenemos el televisor dañado, se nos dañó a gusto. Lo que me dicen me cuentan así, pero muy poco veo. Pues antes de dañárselos sí veía la noticia y todo, y mucho dolor en el corazón de ver tanta cosa, yo hasta lloraba viendo todo eso. A mí me parece que eso es un fracaso total, pero eso porque es que, mira, cuando hicimos las prácticas de enseñanza en la universidad, uno sabía que lo más importante en la relación con los alumnos, si uno se planteaba como una amable guía, no como un poseedor y depositante de unos conocimientos, que uno le estuviera vaciando a los estudiantes como si fueran un recipiente, es el face to face, el de mirarse a los ojos con los estudiantes digamos, el lenguaje gestual, acompañado de la palabra pronunciada. Eso es perfectamente irreductible y perfectamente irreemplazable en el modelo de transmisión que tenemos culturalmente hablando, educativamente hablando. Eso no se puede suprimir. Lo que hay es que repensar qué tipo de educación es la que tienen, porque es que ese modelo de ciudadano neoliberal encerrado en estos momentos es como un tigre enjaulado, el consumismo, la presión social, el lucir la ropa, lucir los objetos que dan prestigio y que permiten ser reconocidos por los pares, los iguales y los semejantes de su grupo social. Eso también desapareció. Entonces eso lo reciben por el vestido,
Pero los estudiantes reciben es por el lenguaje gestual y oral en un solo movimiento. Eso me parece a mí pues como de los principios básicos. Yo pienso que ha sido difícil, pues obviamente nadie estaba preparado para esta situación, pero bueno, igual la educación era un poco nefasta aquí en Colombia, ya que nos puede pedir a nosotros nada. El modelo pedagógico es una estructura que está produciendo gente que no sabe qué hacer con su vida y que entonces la ponen al vaivén de los avatares de la vida social que produce el capital. Y entonces ellos son buenos para nada, pero son capaces de ser violentos y tímidos al mismo tiempo. Y se creen indestructibles, autosuficientes, wow, divinos. Es decir, ese ejercicio de la pedagogía no está produciendo ni alumnos ni ciudadanos con el espíritu crítico que tengan un aparato de lectura para saber qué es lo que está pasando cuando le ponen las cosas al frente. Ellos miran, pero no ven. Más aún, la precariedad en el lenguaje que ha producido la modernidad y la permisividad en el uso del lenguaje para acceder al conocimiento de los profesores y el aparato, más del aparato que los profesores, hace que no haya una comunicación fluida, que los alumnos que yo he tenido que no saben leer en voz alta y después de que leen no entienden y son profesores. Ahora no volví a dictar clase, porque uno está, es únicamente para sacar la credencial de la universidad. Entonces son capaces de hacer lo que sea para que eso no tenga sobresaltos y les den finalmente la credencial con la cual puedan cobrar un poco más en el escalafón del gobierno. Leía que hay una asociación de rectores de universidades y colegios públicos que están francamente preocupados porque calculan de que el 50% de los alumnos que ya están matriculados en este semestre es posible que no puedan regresar a la universidad. Y entonces estaremos frente a varios problemas, a tragedias de proyectos personales, pero también a que no hay conciencia de que está apareciendo una nueva franja de pobres. Es posible que tengan alguna pertenencia, si alguna cosa de esas, pero como eso desaparece, porque esto es lo más parecido a la crisis del capitalismo del 29-32. Es otra suerte de aprendizaje por la vía inversa y no tienen lectura política, tienen una lectura ya no de la desilusión de la circunstancia, sino de la desaparición del trabajo, asalariado y de la virtualización del trabajo, que eso es otra cosa peor que enseñar a los muchachos, porque ya los costos operativos van a ser trasladados a las casas y de habitación y a toda esta cosa y van a trabajar mucho más. Ese es un viejo anhelo de la patronal, que es tener trabajadores disponibles en cualquier momento, en cualquier día. Pienso que este país no está preparado para eso. Entonces se ha vuelto algo más de ponga trabajos y ponga al estudiante ya a hacer cosas, no sé el aprendizaje, qué tan cierto sea, qué tan bueno, de qué tanta calidad sea en este momento. Pienso que es más por poner al estudiante a hacer algo que el estudiante esté aprendiendo realmente. De
hecho en los sitios más pobres del país vos ves que ni siquiera hay conexión, entonces sería una educación muy desigual. Si yo veo que en un salón el 30 o el 20% podría recibir clases y el resto no, ya estamos jodidos. Pero yo disfrutaba mucho la dinámica social de la universidad, aprendía mucho escuchando y tratando con los profesores, con los compañeros que hablaban del mismo tema allí en los descansos y todo eso en las cafeterías. Y eso pues es la dinámica social que no está en la virtualidad y a mí me ha parecido que ha perdido mucha gracia, pues para mí, a mi gusto. Y yo personalmente no quisiera ver clases virtuales en ese sentido porque pues eso lo haría uno, un poco más autodidáctico, aprendería uno cualquier tema a nivel virtual sin necesidad de un tutor que le haga una pantomima a uno. Al entender que el mundo actual en su mayoría está movido por intereses individuales, egoístas, materialistas y económicos, no es difícil captar por qué para la mayoría de población colombiana sigue siendo viable que una cuarentena sea inteligente a pesar de sus 43 excepciones para movilizarse, o que 3 días sin IVA, aún en medio de una pandemia que exige aislamiento social, sea una oportunidad de bienestar personal y familiar otorgado por el gobierno, ignorando que tales medidas son en verdad salvavidas que el gobierno arroja a esos que pagaron su pasada campaña presidencial, caudillos regionales, grupos de bancos, cadenas de supermercados, firmas constructoras, mega narcoterratenientes, conglomerados empresariales y hasta extranjeros afines al chavismo. Afirmar que el actual gobierno es inútil e ilegítimo no es un capricho subversivo surgido de la convulsión mundial de este 2020. Lo afirmamos con base en investigaciones como la Ñeñe Política, que reveló un entramado de compra y venta de votos para asegurar la presidencia del candidato Iván Duque Márquez en al menos 3 departamentos con dineros del narcotráfico, en denuncias como las hechas por Aida Merlano, ex congresista recluida en Venezuela por falsificación de documento público, quien dijo que su fuga fue planeada por los clanes políticos costeños de los Char y los Gerleín, en un intento para asesinarla y que no saliera a la luz pública que la compra de votos por la cual fue condenada en Colombia es sistemática y tradicional de la política colombiana, la misma que repitió su fórmula corrupta en las elecciones presidenciales del 2018. Y también en postulados de epidemiólogos que encuentran relación entre el aumento de casos de contagios y muertes por COVID-19 y la floja gestión gubernamental al imponer una cuarentena estricta. Pero insistimos, necesitamos una cuarentena que no pase por alto las condiciones básicas de dignidad humana, que proteja el trabajo informal y formal, que asegure una renta básica universal, que ofrezca servicios de salud eficaces y preventivos, que construya una educación, virtual o presencial, de máxima calidad en todos sus niveles, que priorice la seguridad alimentaria y la inversión social en salud mental y vivienda social. Si durante la crisis de los bancos en 1998 la sociedad colombiana le salvó supuestamente con impuestos transitorios como el 4 por 1000, no es tan loco entonces pensar que ahora es momento de retribución, es momento de justicia social. Una nación fundada en el conflicto político, que ha vivido inmersa en siglos de conflicto armado interno, que ha normalizado el bipartidismo en su poder estatal y la masacre diaria de sus líderes sociales, una nación que no se encuentra a sí misma más allá de sus frágiles e impuestas apariencias, de sus discursos macabros de guerra, coloniales, machistas, racistas, clasistas y autoritarios, una nación que parece hecha para perpetuar el conflicto sin encontrar consensos, acuerdos o soluciones. Una nación así, que no permite el entendimiento de la complejidad del conflicto, no cambiará de un año para otro. Pero este 2020, que dio a muchas y muchos la oportunidad para repensar los aspectos más esenciales de nuestra vida social, económica, política y hasta espiritual,
Año que parece transcurrir lenta y angustiosamente, al que todavía le quedan meses de incertidumbre. Va, y de eso hay seguridad, en camino hacia algo mejor. Como el año en que estuvimos en peligro.